¿Te has preguntado alguna vez por qué a algunas personas económicamente, financieramente les va muy bien y a otras les cuesta un esfuerzo enorme, un sacrificio total llegar económicamente bien a final de mes? Unos dicen que es suerte, otros dicen que es castigo, prueba, sufrimiento. ¿Tú qué crees? Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y en este video te quiero compartir un poderoso código de inteligencia espiritual que te va a ayudar a desconectarte del miedo y conectarte de manera directa y sagrada con ese ser de plenitud y de abundancia que eres tú. Así que comenzamos. En este fascinante mundo de las finanzas, de la economía, que todos tenemos que ver con eso, estadísticamente ya está dado que hay un 5% de la población que es sumamente adinerada y el 95% del restante de la población. ¿Dónde estás tú? ¿En el 5% o en el 95%? Mi propuesta, que empecemos a trabajar con la inteligencia espiritual, es para que nos salgamos de ese 95% y pasemos a ese 5% de la población. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre el 5% y el 95%? Que el 5% trabajan de manera libre e independiente y el 95% trabajan para los demás. ¿Cuál es la diferencia? La forma de pensar. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver desde la niñez, cómo nos dieron cosas y cómo nos educaron. Y hoy podría utilizar una metáfora muy bonita. Eso depende de la mamá o del papá que nos tocó. ¿Va? Acéptame estos muñequitos. La mamá que no sabía o el papá que no sabía inteligencia espiritual, cuando le pedimos una bicicleta cuando éramos niños, ¿qué nos contestó la mamá que no sabía inteligencia espiritual? ¿Qué nos dijo la mamá? ¿Qué te dijo la mamá a ti? ¿Qué te dijo tu mamá cuando tú querías algo cuando eras niño? ¿Qué le dijeron al 95% de la población? Empezaron a ponernos códigos que yo los llamaría, que no son sagrados, pero son códigos de enseñanza de escasez, porque nos dijeron no hay. Entonces, ¿eso qué hizo? Que nos conformáramos con que no había, o que la vida se volvía difícil porque salían con los argumentos, no hay, no puede, usted cómo se le ocurre, todos unos argumentos para demeritar ese ser sagrado que hay en nosotros. Pero lo hicieron de mala fe. No lo hicieron de mala fe, lo que pasa es que no sabían. Por eso digo, la mamá que no sabía inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué pasó con ese niño, con esa niña que llegó y pidió la bicicleta o pidió una muñeca o pidió algo? ¿Qué pasó? A futuro, ¿cómo se comporta esa persona cuando ya es adulto? ¿Qué hace? En las neuronas espejo lo que hace es copiar de lo que copió de la mamá cuando era niño. Entonces, cuando una persona entra, y entre las cosas que pasan cuando hacemos sesiones psicológicas, cuando digo a la gente que entra a sesiones psicológicas conmigo, lo primero que preguntan es ¿cuánto cuesta? Porque están más preocupados por el pago que por los beneficios que van a obtener. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque de manera indirecta, en lo que tienen grabado en sus conexiones adrenales, tienen ya lista la respuesta: no tengo, no puedo, no merezco. Y eso es lo que hacemos en las sesiones psicológicas, ayudarle a la gente a que se salga de ese esquema del 95% que no tiene, porque el que no tiene es que lo grabó aquí, y no tiene es porque lo declara, pero no solo lo declara, sino que lo siente y se esfuerza en manifestar que no puede, que no tiene, que es pobre, que es... ¿De acuerdo? Y ese proceso es dañinísimo, pero dañinísimo al proceso de la vida. Porque entonces, así como fue el tema económico, así es el tema de salud. Entonces, podemos decir que la persona cuando dice no tengo, ¿qué está diciendo de manera indirecta? No merezco. No soy digno de estar en este espacio de vida. Es decir, hay un esquema de desconexión con lo sagrado y se conecta a las frecuencias vibratorias muy bajas. Recuerda que en otro video te hablé de que la frecuencia vibratoria que se investigó ya está pongámosle entre 0 y 800. El 95% de la gente vive en una frecuencia de 200. Entonces, cuando empieza a quejarse, a lamentarse, se baja a una frecuencia de 200, 0 o quizás menos 200. Y ahí empieza un proceso en lo físico de oxidación. Empieza a oxidarse el cuerpo. Es decir, eso está llevando a que no solo que
genera problemas aquí de creencias, sino que sus emociones son negativas y entonces ahí es donde vienen las enfermedades. ¿Por qué la oxidación produce qué? Estrés, ansiedad y depresión. ¿Por qué entonces empezamos a trabajar desde ahí? Porque es donde tenemos que tomar conciencia de que esa mamá que no sabía de inteligencia espiritual, hoy vaya a hacer un trabajo con esa mamá. Y vamos a decirle a esa mamá, mamá, te perdono porque tú no sabías de inteligencia espiritual. Mamá, te perdono, papá, te perdono porque no sabían de inteligencia espiritual. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer con este proceso? Vamos a aprender códigos. Yo quiero que aprendas códigos de inteligencia espiritual para que empecemos a desarrollar esto de manera seria. Créeme que un porcentaje alto de la población, como quiere una solución rápida, rapidito, quiere un proceso de dopamina. ¿De acuerdo? Quiere dopamina ya, que me dé la respuesta ya. No está dispuesto a crear otro proceso en su cerebro de aprendizaje. ¿Por qué? Porque quiere solo como el placer momentáneo, pero no lo quiere a largo plazo. Y ese es un problema que tenemos en el 95% de la población, que quiere una respuesta ya, inmediata. Por eso se frustran. Un bajo nivel de frustración es una persona que se enoja muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no educó a su cerebro para tener opciones de vida. Entonces, cuando logra entender eso, como lo que está pasando en este video, yo quiero que te quedes al final. ¿Para qué? Para que entiendas que es un proceso de despertar y que tú y yo estamos llamados a no solo pasar de ese proceso de ese placer aquí momentáneo, sino que la vida se convierta en un placer permanente. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas a comprender eso? Entonces, ya hablamos de la mamá que no sabía inteligencia espiritual. Ahora hablemos de la mamá que sabe inteligencia espiritual. Hablemos de esa mamá que sabe inteligencia espiritual. El niño le pide a la mamá una bicicleta. Esa mamá que sabe de inteligencia espiritual, no solo sabe que el proceso de la dopamina, que quiere la situación inmediata, la resolución inmediata, sino que sabe también de una sustancia que se secreta en el cerebro que se llama serotonina. Esa serotonina es la que nos lleva a la felicidad. La mayoría quiere ¿qué? Dopamina, quiere placer inmediato y no importa las consecuencias, quiere placer inmediato, ya, de una, inmediato, ¿sí? Que tiene hambre, ahí mismo se come lo que sea, porque no está mirando y no está calculando que el proceso de serotonina es a largo plazo. Esta mamá que sabe de inteligencia espiritual, sabe no solo de dopamina, sino que sabe de serotonina. Entonces, cuando el niño le pide, mamá, deme una bicicleta, ¿qué le dice la mamá? La mamá que sabe inteligencia espiritual le dice, sí, cuéntame, ¿de qué color es la bicicleta? ¿Y para qué quiere la bicicleta? Pues claro, para montar en ella y para disfrutar. Para disfrutar y a ir a dónde en la bicicleta. Y le empieza ¿a qué? A activar en su cerebro los diferentes sentidos, lo que hemos hablado de las 5 piedras, los 5 sentidos, las 5 piedras que utilizó David, que son los 5 sentidos enfocados en un solo objetivo. Los 5 sentidos enfocados ¿en qué? En un objetivo. Y hoy hablemos de la bicicleta. Entonces la mamá le dice, listo, cuéntame, ¿de qué color la quieres? ¿Cómo quieres la bicicleta? ¿De carreras, no carreras? Características de la bicicleta. Listo, traen características de la bicicleta y le da las características. ¿Quieres ir a dónde? ¿Quieres pasear en ella? Perfecto. ¿Para qué quieres? Cuéntame qué sentirías montándote en la bicicleta, cómo sentirás el aire. Y lo emociona. ¿Por qué? Porque lo está empezando a conectar ¿qué? Con los 5 sentidos. Entonces, listo. Van al almacén donde venden bicicletas. Y voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Va al almacén donde venden bicicletas y dice, mi hijo quiere una bicicleta de color tal, así, del tamaño tal, porque la edad que él tiene es tal y así. Y voy a poner el ejemplo. Va donde el señor de la bicicleta que vende bicicletas y dice, sí, listo, mire, esta bicicleta que hay aquí vale $365. Es un ejemplo, $365. Perfecto, $365. Entonces le pregunta al hijo, ¿tienes el dinero para comprar la bicicleta? No, mamá, no la tengo. Bueno. Señor, ¿me vende un afiche de la bicicleta, por favor? Y si no, le toma la foto a la bicicleta. Pero le vende el afiche de la bicicleta y se va para la casa y le digo, vamos a hacer pues el negocio de conseguir la bicicleta. Se va para la casa y dice, bueno, ¿cuánto cuesta? $365. Bueno, listo. ¿Qué significaría que si tuviéramos los $365 hoy, pues la compraríamos de una vez, pero no los tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir los $365? Podríamos conseguir $1 diario. ¿Cuánto nos demoraríamos?
Pues 365 días. Ah, perfecto. Y si conseguimos $2 diarios, ¿cuánto nos demoraríamos? Pues la mitad, 6 meses. Y si conseguimos $4 diarios, pues 3 meses. Y si conseguimos $8 diarios, pues sería mes y medio. Listo. ¿Cuánto quieres conseguir diario? ¿Cómo lo quieres conseguir? ¿Cómo vamos a conseguir? ¿1, 2, 4 o $8? ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que hacer algo. ¿Qué tal si tú y yo hacemos un pacto para que empecemos a conseguir ese dinero? Y empecemos en eso. ¿Qué crees que podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Limpiar el jardín, o lavar los platos, o hacer esto, o hacer esto. Pequeñas tareas que tú puedas hacer y vamos a ver quién nos paga eso. Tu papá o yo pago, o un vecino, le hacemos un trabajo al vecino y empecemos. ¿En cuánto tiempo lo quieres tener? ¿En cuánto tiempo lo quieres tener? ¿Lo quieres tener? La mayoría, ¿qué dice? Dopamina, ¡cha! Y la mamá dice, no tenemos los $365. Empieza a desarrollarle, ¿qué? Un proceso en el cerebro que se llama desarrollo de la serotonina. Es decir, un proceso, ¿qué? A largo plazo. Bueno, listo. ¿Qué tal si nos ponemos una meta? Y nos ponemos una meta de 3 meses. 3 meses significa que tenemos que conseguir ¿cuánto? Y hacen la cuenta cuánto hay que conseguir diario. Listo, entonces pongamos la meta. Tenemos que conseguir $4 diarios. $4 diarios. Listo. Entonces mira, hagamos una cosa. Yo pongo los primeros 4. Trun, aquí está mamá. Le dice al hijo. La mamá dice, aquí están los primeros 4, los $4. La meta es conseguir los otros 4. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Hoy. ¿Y qué hace ella con el afiche? Le pega uno al frente de la cama, lo pone otro encima para que cuando él se despierte vea la bicicleta. Y al otro día le cuente, mamá, o ella le pregunte, venga, hijo, ¿cómo va con la bicicleta? ¿Sí? ¿Te has imaginado sentir ese aire, sentir ese placer, esa delicia de manejar la bicicleta, irte por la carretera y cuidándote, que nos tenemos que poner un casco? Empieza ¿a qué? A desarrollar en el niño una inteligencia que se llama inteligencia espiritual. Empieza a construir un proceso de vida. Eso hace la mamá que sabe inteligencia espiritual. Y hace paso a paso. Cuando el niño se desmotiva, ¿qué hace? Ella vuelve y le dice, bueno, ¿qué hemos hecho hoy? Camina, te acompaño a que hagamos algo. Hablemos con la vecina y le vamos a limpiar el jardín. Entre los dos lo limpiamos. Camina y limpiamos el jardín. Limpiamos los dos y que nos paguen. Que nos paguen $8 o $16. Y ya hicimos. ¿Qué está haciendo esa mamá que sabe inteligencia espiritual? ¿Qué le está enseñando a ese bebé? ¿Qué le está enseñando a ese niño? ¿Qué le está enseñando? ¿Le está enseñando qué? Grandeza, grandeza, grandeza. Cuando ya tiene una parte del dinero, va a la tienda y le dice, señor, le damos un anticipo por la bicicleta. Aquí está el anticipo. Déjeme montar la bicicleta 10 minutos para que mi hijo lo vea. Y lo hace montar la bicicleta y lo hace sentir. Le enfoca ¿qué? Los 5 sentidos hacia ese proceso. Y vuelven a la casa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal si hacemos un pastel? Yo voy a hacer un pastel y tú vas y te lo vendes a los amiguitos o se lo vendes a los vecinos. ¿Qué está haciendo la mamá con él? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando? Le está enseñando un proceso de ¿qué? De vida. Le está enseñando un proceso de ¿qué? De grandeza. ¿Qué le está enseñando? Un proceso de transformación interior. ¿Qué le está enseñando? A no solo desarrollar dopamina, sino que le está enseñando a desarrollar serotonina en su cerebro. Es decir, le está haciendo un proceso de vida. Preguntas ahí sencillas. ¿Cuál es la diferencia entre la mamá que no sabe inteligencia espiritual y la mamá que sabe inteligencia espiritual? La pregunta es, ¿tú dónde estás? ¿Tú sabes inteligencia espiritual? Quiero que sigas viendo el video para que entiendas el proceso. Porque esto es lo que necesitamos. Entonces alguien diría, sí, pero yo ya no soy niña. Y ahora como adulta, como adulto, ¿cómo te comportas? Cuando quieres algo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? ¿Qué es lo primero que preguntas? ¿Cuánto vale? ¿Para qué? ¿Para qué? Para justificarte que no puedes, que no tienes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a trabajar si realmente lo quieres. Realmente si tú quieres eso. Y hay que empezar a trabajar sobre el merecimiento. Porque la mayoría de las personas, hablemos del 95%, como no tienen claro un proceso a largo plazo, lo quieren inmediato, y si no lo tienen inmediato se frustran. Y cuando se frustran se enojan, y cuando se enojan, ¿qué pasa? Empiezan a oxidarse, es decir, empiezan a enfermarse. Entiende un proceso que la inteligencia espiritual nos ayuda ¿a qué? A tener proyectos de vida de dignificación, de merecimiento, de respeto. Y entonces cuando tú entres en ese proceso de merecimiento, de dignificación y de respeto, vamos a la pregunta de la salud. ¿Quieres ser saludable? ¿Quieres ser saludable? Y entonces alguien cuando el tema de salud, no, pues deme una pastilla porque la quiero ya. ¿Quiere qué? Dopamina, pero no quiere, porque no quiere el proceso, quiere solucionarlo ya. ¿Por qué? Porque se fue a la inmediatez. Y esa inmediatez es lo que hace la diferencia entre el 95% de la gente y el 5%. Ese niño
cuando obtenga la bicicleta, la pregunta, ¿qué va a hacer de ese niño cuando él compre la bicicleta? ¿Quién va a ser ese niño? Lo importante no va a ser la bicicleta. Lo importante es en quién se va a convertir ese niño por el hecho de haber obtenido esa bicicleta con la mamá que sabe inteligencia espiritual. ¿Me hago entender? Entonces, hoy que te di ese ejemplo de la bicicleta para inteligencia espiritual, es tú qué quieres con tu vida a partir de ahora. Entonces alguien me diría, pues yo tengo no sé cuántos años. A mí no me interesa cuántos años tienes, porque esos ya no los tienes, esos ya te los gastaste, esos ya no existen, ya se fueron. Entonces, ¿qué tal si tú me ayudas a mirar que los años que tienes son los que vas a vivir de aquí para arriba? ¿Y cómo vas a vivir? ¿Con inteligencia espiritual o sin inteligencia espiritual? ¿Qué es entonces la inteligencia espiritual? Hacer un plan de vida, hacer un plan de merecimiento, recordar que eres un ser sagrado y que ese ser sagrado está aquí para disfrutarse la vida, no para sufrir. Y entonces ese esquema de sufrir, de pobreza, son personas que dicen creer en lo grande pero no lo aplican. ¿Por qué? Porque en lo espiritual ven a Dios lejísimos. Lo ven lejísimos, súper lejísimos, lo ven en el cielo. Los del 5%, la mamá que sabe inteligencia espiritual, ve a Dios con ella y convierte a Dios en un socio y habla con él y lo tiene con él porque va con él donde quiera que vaya. El 95% se frustra, se pone a llorar porque Dios no le escucha. ¿Pero por qué no le escucha? Porque está en una frecuencia muy baja y la frecuencia de Dios es una frecuencia elevada, es una frecuencia de fe, de certeza y convicción, no es una fe de miedo, duda, incertidumbre. Entonces hay que aprender a escuchar esas frecuencias. Cuando yo empiece a escuchar y a poner en práctica esas frecuencias de vida, me voy a convertir en un ser extraordinario. ¿De dónde venimos tú y yo? De abajo, venimos del 95%. ¿Yo de dónde vengo? De abajo, de haber sido homeless, de haber sido niño, de haber pasado por cirugías 2 veces, que en cirugías me fui para el otro lado y me devolvieron. ¿Con qué objetivo? Quizás con el objetivo único de encontrarme contigo para decirte una cosa, que los años que tienes para vivir de ahora en adelante tienen que ser de plenitud, tienen que ser de grandeza. Porque si no lo has vivido, por lógica los vas a vivir a partir de ahora. Que si no fuiste feliz, por lógica tienes que ser feliz a partir de ahora. Que si no fuiste saludable, por lógica ya te conociste en la noche oscura, ahora vas a conocer el día resplandeciente. Si conociste la enfermedad, ahora tienes derecho a conocer la salud. Si conociste la escasez, ahora tienes derecho a conocer la abundancia. Esa es la invitación que te estoy haciendo con este video. A que empieces a educarte desde la inteligencia espiritual, porque hay que empezar a confiar en ese ser interior que hay ahí. Y simplemente créeme que hemos confiado, la mayoría lanzamos cosas, porque la mayoría del 95% cuando tiene una situación empiezan a activarse en lo negativo, y qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí. Los del 5% dicen, ¿qué tal sí y lo logro? 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 Porque podríamos pensar entonces que la inteligencia espiritual son actos de fe. Lo que hacemos desde la inteligencia espiritual son actos de fe, de grandeza, de convicción, para decirle al gran jefe, al creador, llámalo como tú lo quieras llamar, yo lo llamo Dios, que yo creo en Él y Él cree en mí. Y cuando entramos en esa frecuencia, le puedo decir, como dijo el maestro, tú y yo somos uno. Y cuando somos uno, entonces Él es socio mío. Y cuando es socio mío, entonces avanzamos y nos convertimos en lo que nos queremos convertir. ¿Me ayudas a comprender eso? Quiero que veas este video mínimo 7 veces, mínimo 7 veces al día, y lo mires por 70 días consecutivos para hacerle caso al maestro 70 veces 7. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a educar este cerebro desde aquí, desde acá, pasar la información acá. Un favor que te quiero pedir, si consideras que este tema te sirve para tu vida, que es fundamental para las personas que tú conoces, compártelo. Suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con tus amigos y que esta sea una forma de educarnos los unos a los otros, de salir de esa eterna queja, porque nos enseñaron a depender de otras cosas externas, cuando vamos a entender que el poder de la grandeza, el poder de Dios está con nosotros y que lo podemos utilizar en este eterno presente de la existencia que yo lo llamo despertar a la vida. Así que bienvenida, bienvenido a este despertar de conciencia. Muchas gracias.